Buenas, mi nombre es Jesús Sánchez Guevara. Soy profesor de este curso de cálculo 3 o cálculo en varias variables. Esta es el primer video de varios con toda la teoría que vamos a ver en este curso. Vamos a empezar con la presentación. ¿Ok? Entonces estamos en el primer semestre del 2020 en la Universidad de Costa Rica. Este curso se llama MA 1003. Cálculo 3 y vamos a ver la primera parte del tema 1. Vamos a empezar con la presentación. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es una introducción a cálculo 3, una introducción pequeñita. Vamos a ver lo que son las herramientas que se necesitan de álgebra lineal y la última parte va a estar dedicada al estudio un poquito de lo que son rectas y planos en el espacio. Entonces, ¿de qué se trata el curso de cálculo 3? ¿De qué se trata este curso? O sea, ¿cuál es la idea? O sea, en teoría, un estudiante que está llevando este cálculo 3 ya pasó cálculo 1 y cálculo 2. Recuerden que en cálculo 1 y cálculo 2 se vieron o se estudiaron todas las propiedades de funciones de una variable. Entonces, podían calcular límites, podían calcular integrales, derivadas, estudiaron todos esos casos. No solamente eso, en cálculo 2, por ejemplo, vieron lo que son aproximaciones por polinomios de funciones. Es decir, cuando uno no puede calcular una integral a mano o así explícitamente, entonces se recurre a una aproximación por polinomios que es más fácil de integrar y que nos puede dar una respuesta a nivel numérico. Y también se ve cómo esos cálculos se pueden decir, se puede aproximar el error de esos cálculos. Entonces, en general, hasta ahora se conocen todas las técnicas de cálculo para problemas de una variable. Entonces ya eso es suficiente, bastante fuerte para aplicaciones. Sin embargo, en el mundo real, en las aplicaciones reales, en ingeniería y así, etcétera, muchos problemas dependen de varias variables. No solamente, qué sé yo, el tiempo, sino la posición. Y la posición puede tener 2 o 3 coordenadas. También puede haber una temperatura, también puede haber una densidad. Entonces, los problemas se vuelven más complejos. De ahí la necesidad de estudiar funciones que tengan, a ver cómo se comportan las funciones de varias variables. Y para eso también necesitamos, naturalmente, eh, por ejemplo, si ustedes están modelando una partícula que se mueve a través del espacio, sus coordenadas son variables nuevas. Entonces ustedes necesitan saber cómo, cómo sería en ese caso las, las, las variaciones de posición si están las tres variables al mismo tiempo cambiando. Antes, con una variable era muy fácil porque nada más es ver cómo cambia la y, la única variable, si es f de x igual a y, cómo cambia la única variable. Pero cuando tenemos tres, eh, ¿cuál es la mejor forma de modelar ese tipo de cosas? Entonces, durante este curso vamos a hacer eso. Vamos a extender todo lo que sabemos de funciones de una variable para poder trabajar, ver las técnicas que se usan en el caso de varias variables. Y, y ya con eso, yo creo que con eso se cubre casi todas las necesidades básicas para cálculos en aplicaciones reales. ¿Ok? Entonces, lo interesante de esto es que vamos a ver que para poder extender eso, eh, lo que va a cambiar es ciertas cosas, por ejemplo, donde se definen las funciones. Entonces, la primera, antes en las funciones de una variable se estudiaban como intervalos. Las funciones se definían en intervalos.
Pero ahora cuando tenemos, por ejemplo, dos variables, cuando dos variables varían al mismo tiempo, entonces se mueven como en un plano. Entonces las regiones ya no son intervalos, tienen que ser regiones de un plano. Cuando tienen tres variables, las tres variables se mueven libremente, entonces eso va a describir como un espacio. ¿Ya? Entonces, los lugares donde vamos a integrar, donde vamos a derivar, van a cambiar radicalmente. Dejan de ser simples intervalos, a ser como círculos o tal vez rectángulos o triángulos, o en el caso del espacio puede ser esferas o, o superficies de esfera o las cascarones de una esfera. Se vuelven mucho más complejas las regiones de integración. Entonces, la primera parte del curso, en esta primera parte, necesitamos ver un poquito eso. ¿Cómo son? Estudiar algunas superficies, en particular en R3, que son las que más nos interesan. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se describen las superficies ahí? Obviamente, nosotros, como en todo estudio, no podemos abarcar absolutamente todas las superficies que existen. Entonces, nada más hacemos como las principales superficies y vamos a ver que muchos problemas se pueden reducir al estudio de esas superficies, al menos localmente. Entonces, vamos a estudiar eso primero, luego vamos a entrar lo que es ya derivación en varias variables y las aplicaciones, cómo se aplica, cómo se extienden los problemas de máximos y mínimos, etc. También, luego ya en la siguiente parte ya vamos a entrar en lo que es la integración, sí, cómo se hace la integración en varias variables. Nosotros nos vamos a concentrar en los casos de tres variables, de dos o tres variables. Más variables es similar, totalmente similar. Luego, en la última parte, vamos a ver lo que son aplicaciones de integración de las integrales, cómo se usan ya, cuáles son algunas teoremas importantes de la teoría, que en ese caso serían los de Green, Stokes y Gauss, que son los que vamos a estudiar. Ok, pero no olvidemos que nosotros generalmente nos vamos a limitar al caso de tres variables, a lo más, es muy difícil ya a nivel de, qué sé yo, integrales o así, más variables para efectos de este curso. Entonces, vamos a repasar lo que es la parte de álgebra lineal. Eso es lo primero que vamos a hacer ahorita. Entonces, lo primero es definir quién es R2. R2 es un conjunto de tuplas, aquí está, de tuplas, y cada de esas tuplas está formada por dos números reales. Se escribe de esta manera. Entonces, los elementos de R2, que se escribe así, son numeritos, son pares de numeritos. En el caso de R3 son tripletas de numeritos. ¿Ok? Y cuando tenemos Rn en general, aquí sería una multiplicación, un producto cartesiano, eso se llama producto cartesiano, de n Rs, y cada tupla tendría n entradas, dependiendo del tipo de dimensión que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, estos son tres tuplas de R3, 1, 2, 3, 1 menos 2, y 3 y 0, 0, 2. Entonces, ¿cómo se ve el R3? ¿Cómo se trabaja? Voy a pasar a la pizarra brevemente. Entonces, la idea es así. Bueno, primero a nivel gráfico, ya sabemos que ustedes imaginan el plano. Primero pasemos por el plano brevemente. R2, ese es el plano. Entonces, ustedes saben que aquí está el Y y aquí está el X. Entonces, para poder graficar un punto, entonces, un punto necesita una coordenada en X. Entonces, ustedes buscan la coordenada X, tiran una perpendicular y una coordenada en Y. Buscan y tiran una perpendicular y ya encuentran el punto. Obviamente aquí está la parte positiva de los X, la negativa, la positiva y la negativa. ¿Ok? Eso es en R2, es súper fácil. Y luego en R3 lo que hace uno es, como se posiciona este plano de la siguiente manera. El X positivo normalmente se escribe aquí. Lo vamos a poner como en el piso. El Y positivo aquí.
¿Ven? Y este es el piso, así. ¿Ven? Y finalmente hay una nueva variable que sería la z. Y la z es como la altura. Y z positivo está aquí y z negativo está aquí para abajo. ¿Ok? Entonces, para ubicar un punto, por ejemplo, 1, 2, 3, vamos a ponerlo aquí. Punto 1, 2, 3. Entonces, uno busca la coordenada en X, en Y. Aquí lo ubica como en el plano normal, perpendicular, perpendicular. Y luego la tercera coordenada nos va a decir qué tan alto está para arriba o qué tan bajo está para abajo. Está sobre una línea vertical. Entonces, en ese caso es 3 positivo. Entonces, sería una altura de 3. Entonces, quedaría aquí el punto. ¿Ok? Así sería. Así se ubican puntos en R3. Voy a pasar a la presentación ahora. ¿Ok? Vamos a ver esta, eh, esta herramienta GeoGebra. Entonces, para poder acceder a ella, nos vamos al navegador. Y el navegador lo tengo, ¿dónde lo tengo? Aquí está. ¿Ok? Entonces, para llegarle a esto, nada más voy a ponerlo aquí. Bueno, es muy fácil, nada más uno abre GeoGebra y después elige lo que es la calculadora eh, en 3D. Aquí dice calculadora en 3D. Entonces, una vez que la ponen, se va a abrir esto. ¿Ok? Entonces el rojo es el eje X, el verde es el eje Y y el azul es el eje Z. Entonces voy a poner el punto que acabamos de poner. 1, 2, 3. Pues ahí está el punto este. Voy a dejarlo ahí, ahí está, ¿ve? Ahí está el punto A. Vean que la coordenada, aquí se nota la coordenada en X es 2, en 1 es 1, la coordenada en Y es 2, así se ve desde arriba. Y la coordenada en Z, vamos a verlo desde aquí, ahí no va a salir, ahí está. ¿Ven? Ahí se ve más clarito que es altura 3. ¿Ok? Si yo quiero poner, por ejemplo, ¿cómo se llama? Vamos a dejarlo así, por ahora. Entonces, otro punto, podemos graficar otro punto. Por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera sido 1, menos 2, 3? ¿Cuál es la diferencia con el A? Es que están a la misma altura, en teoría. Ahí se nota que están a la misma altura. Ahí se nota que están a la misma altura. Pero vean que la Z es opuesta. Está uno opuesto al otro. La Y, perdón. La X es igual, pero a nivel de Y son diferentes. ¿Ven? Entonces, sigamos con, por ejemplo, si yo quiero hacer, vean que la sombra en el X, en el plano XY se le llama hasta para el piso, el plano XY, sería nada más ponerle altura cero. Ahí está, esa es la sombra. Ahí está ese puntito de sombra. Ok, pasemos a la presentación. Entonces, la otra cosa que se define en un punto, entre dos puntos, es la distancia. Ustedes tienen dos puntos en R3, por ejemplo. Si fuera en R2, la fórmula es similar, nada más le quitan lo que tenga que ver con la tercera coordenada. O si fuera en R4, se le pone la parte de la cuarta coordenada. Entonces, la distancia se mide como la diferencia de la primera entrada con la primera entrada, la diferencia de la segunda entrada con la segunda entrada, ambas al cuadrado, y con la tercera entrada lo mismo. Y después se saca la raíz. La distancia siempre es un número positivo, entonces esa raíz siempre va a ser positiva, no cae negativa.
Entonces veamos este ejemplo. Dice, determine todos los puntos en R3, puntos X, Y, Z, tal que la distancia de 0 del origen a P es R. R es un número real ahí, cualquiera, positivo. Entonces, vamos a estudiar esto, nada más. Entonces, esos puntos, antes de hacer cualquier cosa, uno se imagina, son todos los puntos que distan lo mismo de un punto fijo en el espacio. Entonces, si ustedes se imaginan eso, todos los puntos al final que hacen eso, forman una esferita alrededor del que están distantes. Entonces, eso se refleja en la siguiente ecuación. La distancia tiene que pasar esto. Entonces, esto solamente si sucede esto. Aquí está la fórmula aplicada a 0, al origen y a P, con las coordenadas. Y tiene que ser igual a R. Entonces, esta resta aquí era X al cuadrado. Esta X resta Y al cuadrado y esta Z al cuadrado. Le damos al cuadrado a ambas expresiones para quitar esta raíz y quedaría R cuadrado igual a esto. Entonces, ven, esta es la ecuación, se le llama ecuación cartesiana de la esfera de radio R. Okay, podemos hacer un dibujito de esto en GeoGebra para que vean cómo se pone. Entonces, voy a irme a GeoGebra, aquí está. Vamos a poner esa. Esa sería la esfera de radio 2. ¿Ven? Entonces, ahí está la grafiquita de la esfera de radio 2. Vean que si es radio, vean que cómo en el eje X llega hasta 2, aquí está el 2. Cómo en el eje Y llega hasta 2 y cómo en el eje Z también llega hasta 2. Entonces voy a quitar estos puntos de aquí. Voy a quedarnos solamente con la esferita. Ahí está. Entonces, vamos a ver si puedo mover esto aquí un poquito. Entonces, un punto en esfera, si está de radio 2, entonces sería 0, 2, 0. ¿Ven? Ese punto está ahí en el margen. Voy a ponerle un colorcillo diferente a este. Así. Ahí está el punto A. A la derecha. Ahí se ve. Entonces, eso está sobre la esfera, efectivamente. Entonces, uno que también está ahí sería raíz de 3. Se pone así. Coma 1. Tiene que dar lo mismo al cuadrado, todo al cuadrado y 0. Entonces, ven, este numerito está en el piso también, pero está ahí. Podemos poner, puede ser otro punto, puede ser raíz de 3. Coma raíz de 3, coma raíz de 3. Pongámosle el y negativo. Entonces ven, allá está el punto C. No, raíz de 3, no. Me equivoqué, disculpe. Entonces sería, podríamos poner, quitemos este. Podemos poner raíz de 2 entre raíz de 3. Vamos a poner 2 entre raíz de 3. Vamos a ver, no. El fácil. Entonces, vamos a poner este. 1, 1, 1 entre raíz de 3. Bueno, aquí lo puedo poner de una vez. Entonces, este va a estar sobre la esfera. Ahí se ve. No. Este sería 2. Estaba diciendo 2, sí, disculpe. Está diciendo 2 entre raíz de 3. Y ahora sí, ahí está. Ven, entonces ese está en el puro borde ahí. En el puro borde de la esfera. Pero este ya arriba.
ahí se ve ahí se puede apreciar un poquito mejor con una animación. Bueno, entonces, sigamos. Voy a pasar a la presentación otra vez. Ahora, vamos a ver con lo que es el concepto de vector rápidamente. El concepto de vector es un poquito diferente del concepto de punto. Un vector es un objeto que tiene una dirección y una magnitud. Se escribe o se representa con una flecha. El vector normalmente se escribe así, con una letra, con una flechita arriba. La longitud se escribe con dos barritas, el símbolo del vector. Y los vectores se expresan con flechas, se había dicho. Entonces, en un sistema coordenado como el R3, se puede representar con un punto de 3 coordenadas. ¿Ok? Y la idea de representarlo con un punto así es para decir que estamos hablando de la flecha que va del origen a ese punto. ¿Ok? Entonces, eso sería. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre un vector y un punto en R3? Lo que pasa, que hay que tener en mente, es que un vector, la idea es modelizar lo que son las fuerzas. ¿Ok? Las fuerzas, si ustedes tienen una cosita aquí, entonces hacen una fuerza vertical hacia arriba. Esta fuerza, si yo la aplico aquí, pero después yo la aplico aquí, sigue siendo la misma fuerza, nada más que está aplicada en puntos diferentes. Una fuerza tiene una magnitud, se hace grande, una fuerza grande, y también tiene una dirección, está aplicándose hacia esta dirección en este punto. ¿Ven? Esa es la idea con los vectores representar eso. Una fuerza tiene una dirección, está aplicada hacia allá. Bueno, así estaría aplicada hacia allá y tiene cierta magnitud. ¿Ok? Pero esa misma fuerza en la misma dirección, diferentes puntos, es la misma. Ahí es donde nos interesa. Que no haya distinción en el punto donde se aplica siempre y cuando sea en la misma dirección o paralelo. Misma dirección significa paralelo. Y que tenga la misma magnitud. Entonces, ¿cómo se representa eso? Va, como les dije, con flechas, ¿sí? En R3, pero vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Entonces, la idea es esta. Entonces, vamos a hacerlo en el plano para que sea más fácil. En el plano, fuerzas en el plano, lo mismo que fuerzas en el espacio. Entonces, se pueden representar con una flecha. ¿Ven? Entonces, las flechas rectas o líneas, segmentos de línea dirigida, no flechas así, ¿verdad? Nada que ver. Esto no. Son flechas que son rectas. ¿Ok? Entonces, la ventaja de representar así una fuerza es que si yo hago una flecha grande, es una fuerza más grande. Entonces, pero hay un problema. Yo puedo hacer un montón de flechas. Entonces, ¿cómo hacemos teóricamente con el problema de que si yo tengo una fuerza aquí y otra y en la misma dirección, con la misma magnitud, y otra aquí y otra aquí? Esas 4 flechitas, en teoría, aunque estén mal dibujadas, representan la misma fuerza. Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el? Esa es una de las primeras cuestiones. ¿Cómo hace uno para representar eso? Sí se puede poner cualquiera. Bueno, el punto acá es que hay una cosa en común que tienen todas estas flechitas. Si yo agarro, y esa es la clave para poder representar un vector. Si yo agarro este puntito, las coordenadas de este puntito y las resto, de tal manera que el resto llega a menos del de salida, llega a menos de salida, con este también, llega a menos de salida, llega a menos de salida. Si hago esa resta de coordenadas, siempre da lo mismo. Siempre da el mismo punto. Entonces yo agarro las coordenadas de este y le resto las de esta. Agarro las de esta, las de llegada, ojo, y le resto el de salida, y así siempre da el mismo punto de coordenadas. Llegada menos salida.
Entonces, esta resta siempre va a dar lo mismo para esto, no importa dónde estén. Entonces, lo que uno hace es agarrar este puntito que dio la resta, representarlo, y tomar el vector que va desde el origen a ese puntito. Este va a ser como la mamá de todos estos. Va a ser el que represente ese vector en cualquier posición. ¿Ok? Pero lo importante de los vectores también es que no importa dónde los pongan ustedes en el plano, representan el mismo, siempre y cuando sean paralelos, tengan la misma longitud. ¿Ok? Entonces pasemos a la presentación. Entonces, dados 2 puntos, entonces se llama vector representación del segmento que va de ese punto A al punto B, o el punto B al punto A. Bueno, aquí sería el punto A al punto B, entonces sería, se restan las dos coordenadas. Se resta la de llegada menos la de salida que dice. Llegada menos de salida. La salida es A, o de A hasta B. Y se denota así, el vector del segmento de A hasta B. También se puede hacer multiplicación de vectores. Y vamos a ver qué más hay por acá. Ajá. Entonces la multiplicación de vectores, multiplicar un vector por un escalar. Y eso va el efecto que va a tener, bueno, la multiplicación se pasa así. Se agarra un número, se multiplica por el vector, se calcula el vector resultante nada más multiplicando cada entrada por ese número. Ahora, si yo tengo dos vectores, la suma de vectores es sumar coordenada por coordenada. Muy simple. Pero vamos a ver la representación gráfica de esas dos cosas. Primero voy a ir a la pizarra. Entonces, la multiplicación por vectores se pasa así. Si ustedes tienen un vector v y yo lo multiplico por un número más grande que 1, si es 1, me da el mismo vector. ¿Ok? Pero si es más grande que 1, va a dar un vector que va a estar, la flecha va a ser el mismo lugar, pero va a tener una longitud más grande que el vector original. Si se multiplica por un número más pequeñito que 1, va a estar apuntando en el mismo lugar, pero va a ser más pequeñito que el original. Entonces vamos a ponerlo como aquí C está entre 0 y 1. Si ahora lo multiplico por 0, me da el vector 0, que es un puntito, ¿verdad? Pero eso no nos interesa. Ahora, si fuera un número negativo, pero va a estar así. Entonces va a ser más pequeño que V, pero va a estar apuntando hacia el otro lado. Al lado opuesto. Y si lo multiplico por, vamos a poner este aquí. Bueno, aquí ya no me alcanza la pizarrilla, pero esto sería menos V por menos 1. El opuesto sale del mismo lugar, va a ser otro lado. Y también esto de que si se multiplica por ya un número. Bueno, vamos a suponer que eso es una línea recta. y esto sería acá con C ya más pequeña que menos 1. ¿Ok? Con respecto a la suma, ya este diagrama vale para cualquier R2 o R3. Ustedes tienen los dos vectorcillos. W. Está. Entonces, la suma, el vector de suma se puede representar de la siguiente manera. Recuerden que los vectores, no importa dónde estén, son el mismo. Siempre y cuando sean paralelos y tengan la misma longitud. Entonces yo puedo poner una copia de este vector aquí al final. Sigue siendo el mismo vector W. Vean porque es paralelo y tiene la misma longitud. Y
También puedo poner una copia de este vector v aquí y vean que va a cerrar. Eso va a cerrar el paralelogramo. Ok, va a cerrarlo. Ahora, ¿quién es el vector suma? El vector suma va a ser justamente la diagonal de ese paralelogramo. O sea, es decir, cómo sumar. Aquí está, v más w. Siempre va a ser así. Entonces, de aquí, o pues, si quieren interpretarlo así, también el desplazamiento total es la suma de los desplazamientos. Entonces, este de aquí a aquí más este de aquí a aquí da todo esto. Esta suma de estos dos vectores sería así. Ahora, una pregunta sería, si eso es así, uno dice, ok, ¿quién es este vector entonces? El que va aquí a aquí. El que va ahí atravesado. Vamos a hacer eso rápidamente. Entonces, el que está ahí atravesado. Esto es un truquillo que siempre nos va a hacer importante para comprender un poquito la suma de vectores. Yo quiero saber quién es este que va aquí a aquí. Vamos a ponerle incógnita. No sabemos quién es ese vector. Pero, ¿qué es lo que dice la regla de la suma de vectores? La regla de la suma de vectores dice que si yo sumo este vector más este, me tiene que dar este, ¿verdad? Entonces podemos ponerle en la ecuación. Vector v más vector que no sabemos quién es, tiene que ser el vector w. Ya vienen que puedo despejar esta x y me doy cuenta que este vector x no es otro que el vector resta w menos v. Este que va aquí, el que llega a w es w menos v. Si hace si se quiere hacer hacia el otro lado, de ahí sería el opuesto. Y el opuesto sería v menos w. Así. Ok, bueno, sigo con la presentación. Tres vectores importantes son los vectores canónicos, el i, j, k. El i es el que está en la coordenada 1, 0, 0, el j es 0, 1, 0 y el k es 0, 0, 1. Vean que este también se denota como E3, E2 o E1. Este tiene la dirección del eje Z, este tiene la dirección del eje Y y este de la dirección de la eje X. Obviamente todos los vectores con tres coordenadas se puede escribir como una combinación, una suma de sus tres vectores canónicos. Muy simple. Vean que es, vamos a poner la primera coordenada por el primero, este con este y este con este. Es inmediato. Entonces, si yo nada más pongo esta suma de estos dos, eso da un vector en R3, pero noten que este vector no tiene coordenada en Z. O sea, la coordenada en Z es un 0. Entonces, no va a tener altura, entonces se va a quedar en el plano abajo. Ese vector es la proyección sobre el plano XY. El plano XY es el piso. Sigamos. La norma de un vector o la longitud es justa, se saca así. Si el vector tiene coordenadas, estas coordenadas, la norma es la raíz de las cuadrados de las coordenadas. Cuando esa raíz da 1, entonces se dice que el vector es unitario. Algunas propiedades de esto es, si yo multiplico un vector por una constante, la norma de eso es multiplicar el vector, la norma del vector original, por el valor absoluto de esa constante. Si el vector es, tiene una longitud diferente de 0, entonces yo puedo agarrar el vector original, aquí está, y dividirlo por la longitud que es del mismo. Entonces, inevitablemente si yo agarro, si algo mide 3
lo divido entre 3, o lo parto en 3, la tercera parte va a tener una longitud de 1. Entonces, esta es la idea. Entonces, este vector que se obtiene a la hora de dividir entre su propia norma va a tener longitud 1. ¿Cuál es la importancia de este vector? Bueno, a nosotros nos va a interesar muchos vectores de longitud 1 y lo importante es que la diferencia entre este vector, entre este U y este V, el V o el V original, es que el U apunta en la misma dirección que el V, pero es unitario. Ahora, veamos un poquito de dónde viene la fórmula de la norma. Vean que lo de la norma es, de hecho, es una generalización del teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a ponerlo aquí rápidamente. Vamos a ver un poquito de dónde sale esta formulita de la norma de un vector. Son los cuadrados de esto, que recuerden que Pitágoras nada más serían 2. Entonces, ustedes se imaginan el vectorcito aquí. Está V1. Esta es la coordenada en Y. Voy a hacer primero esas dos. Y luego la coordenada en Z puede estar así. Entonces, nuestro vector es esta flechita que va desde el origen acá. ¿Cuál es la longitud de eso? Entonces, la primera cosa que uno dice para calcular esa longitud es que vea que esto es perpendicular, perpendicular. Y si yo trazo esta linecita de aquí, esto de que se me está formando aquí abajo, vamos a marcarlo con otro color. Esto que se me forma aquí abajo es un rectángulo. Entonces, esta diagonal del rectángulo, vean que esto mide V1 y esto mide V2. Entonces, yo puedo calcular esta diagonal de aquí. Y por Pitágoras, la diagonal al cuadrado es igual a esos dos. ¿Ven? Entonces, ahora aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, esta de aquí, de lo que mide es V3, y la que está aquí, vamos a ponerle en negro. Esta es la longitud que nos interesa. Entonces, si ustedes replantean eso para no, por aparte, para no hacer tanto enredo, aquí nos queda la norma. Esta es la altura. Y ese es el D que estamos calculando antes. Entonces ya está. Porque este al cuadrado, por Pitágoras, es D al cuadrado más V3 al cuadrado. Pero D al cuadrado ya era V1 al cuadrado más V2 al cuadrado. Y con el V3 al cuadrado, ahí está. Entonces, sacando raíz, nos tenemos esta forma. ¿Ven? Ahí, eso es la generalización del teorema de Pitágoras. Sale por eso. Ahora, dos vectores son paralelos. Una noción que es importante de vectores paralelos es que paralelos si está uno multiplicado por un número real. Ahora, pueden ser paralelos, pero está uno apuntando hacia el otro lado. ¿Ok? Porque la constante puede ser negativa. Pero siempre, si uno extiende las rectas donde están, son paralelas. De ahí viene el concepto, pero no importa que estén apuntando uno contra el otro. ¿Ok? Vamos a dejar eso ahí. Bueno, no voy a representar eso, ¿sí? Vamos a ver lo del producto punto. Primero, el producto punto entre los vectores es agarrar y asociar a dos vectores de la misma longitud un número real. Y se hace de la siguiente forma. Ustedes agarran la primera coordenada de uno, lo multiplican por la del otro, y la segunda con la segunda, la tercera con la segunda, y la suman las tres. Ese es el producto punto. Una cosa importante del producto punto es que nos ayuda a entender más o menos cómo es la posición entre esos dos vectores. Un teorema importante es que el producto punto entre los vectores es igual a la
igual a la multiplicación de las longitudes por el coseno del ángulo entre ellos dos. Voy a hablar un poquito del ángulo entre dos vectores. Entonces, ustedes tienen dos vectores. Ok, imaginemos que siempre queda un plano. Entonces, se forma un ángulo. Pero uno dice, pero qué raro, porque también se puede formar este ángulo de aquí. Ok. Entonces, para evitar confusiones, vean que no importa la posición de los vectores. Hay uno de los ángulos, disculpen, que siempre es menor que 180. ¿Ok? Y el otro siempre es más grande que 180. O es 180 o es más grande que 180. Entonces, cuando estemos hablando de ángulo entre vectores, el valor de ese ángulo siempre va a ser el que es menor de 180. Para no confundirnos. Entonces, continuemos. Entonces, este va a ser el valor. Este va a ser el teorema. Vean que ese teorema tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los vectores fueran el mismo? ¿Se cumpliría esa igualdad? Sí, porque si son el mismo, el ángulo entre ellos es 0. Si el ángulo entre ellos es 0, entonces coseno de 0 es 1. Aquí quedaría norma por la norma del mismo, pero la norma, vean que raíz de esto, entonces esto dos veces es esto al cuadrado, entonces queda solamente lo de adentro. Y multiplicar esto por el mismo sería aquí v1 al cuadrado, v2 al cuadrado, v3 al cuadrado, que es justamente lo que da acá. Entonces se cumple esa desigualdad. ¿Okay? Aquí está representado. Si fueran iguales, pasa esto. Esto da 1. Este y este son iguales, entonces quedaría norma al cuadrado y esto da esto. Ya que el producto punto de dos cosas iguales es justamente esta expresión. Ahora, en general, ¿qué pasa en general? En general se aplica la ley vamos a aplicar la ley de cosenos. Y uno dice, la ley de cosenos. La ley de cosenos dice esto. Muy simple. Ustedes tienen un triangulito. Y así. Vamos a ponerlo así el triangulito. No, así no. Para que se acuerden de la ley esa del cosenos. Vamos a hacerlo más así. Entonces tengo V y W. Y podemos aquí poner, era W menos V. Y este es el ángulo entre ellos. Entonces, Pitágoras casi hubiera dicho esto. Esta disque hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sin embargo, como esto no es un ángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, entonces es casi eso, excepto por una cosita. Y es que hay que restarle dos veces este numerito. La multiplicación de los catetos por el coseno del ángulo que forman. Esa es la ley de cosenos. ¿Ven? Entonces, hacemos eso y por aparte, para verificar la fórmula, usamos esto, desarrollamos esto. ¿Y esto qué es? Esto es justamente, habíamos visto que una norma al cuadrado es igual al producto punto de ellos mismos. Entonces esto es producto punto con esto. Entonces se puede hacer sin problema. Y esto daría producto punto menos 2 veces W por V más V por V. Ok, voy a pasar a la presentación. Ok, entonces aquí está. Y vean que este es igual a esta parte. Aquí es un W, aquí no es un 2. Es esto.
y se cancelan, entonces quedaría este menos 2 se va a cancelar con esto y ya me queda la formulita de aquí arriba. Ok. Algunas propiedades del producto punto son estas. El producto puntos, como ya hemos dicho, dos cosas es igual a la norma al cuadrado. Puede ser es conmutativo. También pasa que se distribuye entre las sumas. Si tenemos una multiplicación por una constante, se puede hacer de esta forma. Y así. Entonces, las aplicaciones de producto punto, como ya hemos dicho, nos sirve para ver el ángulo entre los vectores. ¿Cómo? El coseno del ángulo entre dos vectores es igual al producto punto entre ellos, dividido entre la norma de cada uno. ¿Ok? Entonces así podemos calcular eso. Y eso está bien porque nos simplifica mucho las tareas. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos 3 puntos, P1, P2 y P3. ¿Cuál es el valor del ángulo en P1? Pues vamos a hacerlo así rápidamente acá. Vamos a hacerlo aquí. Entonces P1, P2 y P3. Entonces el valor del ángulo en P1. Entonces P1, P1, P2 y P3. Entonces P1 es 1, 0, 0. P2 es 0, 2, 0. Y P3 es este. Entonces necesitamos este ángulo de aquí. Entonces vean que este ángulo es el ángulo de este vector y este vector. V y W. Entonces, ¿quién es V? Recuerden que el ángulo entre dos puntos, el vector entre dos puntos, nos damos la resta, el de salida menos el punto de salida, el punto de llegada menos el punto de salida. Entonces se calcula P2 menos P1 y esto sería menos 1, 2 y 0. Y el otro sería el de llegada menos el de salida. Así. Ok. Ahora sí, el coseno de estos, tenemos que hacer esta fórmula. Entonces, en este caso, el producto punto, estos dos me daría este por este da 1. Este por este es 0 y este por este es 0. Entonces da 1 en total. La norma del primero sería raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado sería 5 por raíz de 1 al cuadrado más esto, 10. ¿Ok? Entonces sería 1 entre raíz de 50. Vamos a ponerlo. Ay, no. Sí, ¿verdad? Entonces, 1, 4, sí, listo. Entonces, ¿quién es el ángulo? Entonces, el ángulo es igual a coseno inverso de esa cosa. Ok. Entonces, pasamos a la presentación. ¿Cómo podemos interpretar? ¿Cómo nos ayuda a interpretar un poquito el producto punto? Si el producto punto es positivo, es porque el ángulo está entre 0 y pi medio, o sea, entre 0 y 90, es como así, como lo hago. Si da 0, eso es lo más importante. Son perpendiculares, así. Y si da negativo es porque están así, uno con respecto al otro. ¿Ok? Entonces, la aplicación es detectar ortogonalidad. Vamos a ver esto que representa la ecuación. ¿Qué cosa representa esta ecuación en R3? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer una pausa, un toquecito. Bueno, entonces estábamos con qué representa esta ecuación. Voy a ir a la pizarra un toquecito. Entonces, la ecuación es súper fácil. Son x por, bueno, más 2y más 3z igual a 0. Entonces vean que eso se puede ver como el producto punto del vector 1, 2, 3 por un vector x, y, z. Entonces, lo que sea que
representa esta ecuación son todos los vectorcillos cuyo producto punto con 1, 2, 3 da 0. ¿Qué significa eso? Que no son todos esos que hacen eso. Entonces ustedes imaginan eso así, se puede imaginar eso así. Aquí está. Imagínense que aquí está el vector 1, 2, 3. Entonces, son todos los vectores que forman un ángulo de 90 con él. Pero en el espacio hay mucha gente que forma un ángulo de 90. ¿Ven? Como si estuvieran en una sombrilla, así. Entonces, toda esta gente está representada por ese vector. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Si juntamos eso, un plano. El plano que tiene como perpendicular, que está así. ¿Ok? Al vector 1, 2, 3 se le dice vector normal o perpendicular del plano. Y de hecho voy a pasar a GeoGebra para representarlo. Más 3z igual a 0. Ahí está nuestro plano. Esa es la representación. Aquí está. Acuérdense que el rojo es el X, el Y es el verde, y eso va a ser el plano. Esa es la representación gráfica de esa ecuación. ¿Ok? Mira la representación. Ahora, otra cosa que se usa, en la que se usan los vectores unitarios es para ver lo que es la componente a lo largo de un vector. ¿Qué es la componente? La componente es esto, es como una sombra. Antes de ver la fórmula ahí, es esto. Ustedes tienen, imagínense una recta. Y esto pasa muchas veces en física o en las aplicaciones. Si tienen un vector V, vamos a ponerle U de unitario. Este vector tiene norma 1. Y este vector determina una recta. Ahora, tienen un vectorcillo por ahí en algún lado. Vector V. Entonces, este vector, con respecto a esta línea que determina esta cosa, tiene una sombra. Y por sombra me refiero a tirar una perpendicular. ¿Ven? Y esa perpendicular tiene una longitud X. ¿Ven? Si el vector es unitario, esa cosa se calcula usando el producto punto. Yo ahorita pongo la formulilla. ¿Ok? Y vean que si el vector U está así y el vector V hubiera estado hacia el otro lado, este numerillo da negativo. Esto es totalmente viable también. Esas son las componentes. Entonces, con este número, yo puedo agarrar este número y multiplicarlo por U para tener este vector de aquí. Este vector que va de aquí a aquí es X por U. O en el caso de es este de aquí a aquí, es X por U. Entonces, este vector es como la sombra sobre esta recta de nuestro vector V. Y uno dice, ¿para qué sirve eso? Bueno, vamos a ver la fórmula primero. La fórmula es que esta componente, la X, es justamente ese producto, el producto punto de eso, y se calcula o también es igual a la norma de A, la norma del vector que vamos a proyectar por el coseno del ángulo entre ellos dos. Y se llama la componente A a lo largo de. Por ejemplo, si el U fuera el vector canónico I,
Entonces vean que da la primera coordenada, que es justamente la proyección. Eso se puede hacer más fácil. Ahora, un ejemplo de una aplicación de esto que estoy diciendo es, vamos a ver si está aquí. Ajá. Entonces voy a ponerlo aquí. X es igual a siempre U por V. En cualquiera de los dos casos. Pero ojo, U tiene que ser unitario. Si no, no nos va a dar bien. Entonces una aplicación de esto puede ser con el péndulo. Es una aplicación física. Entonces ustedes se imaginan un péndulo. Aquí está el péndulo. Entonces el péndulo se mueve como así, ¿verdad? Ustedes se imaginan eso así, ¿verdad? Y entonces sobre el péndulo hay una fuerza que es el peso. Esa es la fuerza que actúa sobre el péndulo. Pero esa fuerza se divide en dos cosas. Vean aquí hay una tangente del movimiento. Entonces está la componente de esa fuerza que es tangente al movimiento. Voy a ponerlo en azul, sí, que es esta de aquí. Y esa componente al movimiento, que es tangente al movimiento, perdón, que sobre el movimiento, que sobre la tangente a la, ¿cómo se llama? Al recorrido, determina el movimiento, hacia dónde vamos, esa componente. ¿Ven? Entonces, esto es como una proyección, estamos proyectando sobre esa tangente. Y la otra es sobre la línea que está aquí, que es normal al movimiento. Esta línea normal, entonces sería la componente sobre esta línea, me va a dar un vectorcillo así, porque vean que la proyección va a ser negativa, entonces va a estar hacia el otro lado. Y esta componente normal, se le dice componente normal, va a ser la fuerza que determine la tensión de la cuerda. ¿Ven? Entonces, describir a la fuerza, el peso en términos de la tangente. Y esto nos ayuda a describir el movimiento de un péndulo. Eso es entre muchas otras aplicaciones, ¿verdad? Y, bueno, sigamos. Otra de las cosas importantes es el determinante. Les voy a recordar la fórmula de un determinante. Entonces, el determinante de una matriz 2x2, como está aquí, se hace este por este en cruz y ya está. En el caso de un determinante de 3x3, se puede desarrollar con respecto a la primera línea y se calcula de esta forma. Nosotros vamos a ser los principales determinantes que vamos a tratar. Pero estos determinantes también se pueden asociar con un significado que es el siguiente. En el caso de R2, si cada una de las columnas fuera un vectorcito de R2, entonces el determinante de esta forma lo que nos va a dar es el área del paralelogramo que determina esos dos vectores. Puede haber negativo o positivo, por eso es que más o menos. Y en el caso del determinante 3x3, si yo agarro tres vectores y los pongo como columnas, el determinante de eso me dará el volumen del paralelepípedo que determina los tres vectores. Ven que tres vectores determinan un sólido. Entonces, el volumen de ese sólido, o sea, como es una caja torcida, va a ser más o menos el determinante de eso. Luego, la otra construcción importante es el producto cruz entre dos vectores. El producto cruz de dos vectores en R3, esto solamente es para vectores de R3, se hace de la siguiente manera. Ustedes tienen dos vectorcillos, se ponen las coordenadas del primero acá. Siempre es importante, en el producto cruz es importante el orden. Entonces, el producto cruz de A por B se pone A arriba y A abajo. Y se calcula de esta forma. La primera coordenada de este vector es este determinante. La segunda coordenada es menos este determinante. Y la tercera es menos este determinante. ¿Ok? ¿Cuáles son las propiedades del producto cruz? La primera es que la norma o su longitud es igual al paralelogramo que determinan esos dos. ¿Ok?
Los dos vectorcillos siempre forman un paralelogramo. La norma del producto cruz de ellos dos va a ser el área de eso. El producto cruz de dos vectores siempre es perpendicular a A y B. ¿Ok? Y es perpendicular a cualquier cosa que esté en el mismo plano de A y B. Va a quedar siempre perpendicular entre los dos. Y ahorita hacemos un dibujo. Y aquí es lo que dice también, que el producto cruz de dos vectores es perpendicular a uno y al otro. Si yo lo hago al revés, el producto cruz, como dice esto, cambia de signo. Si yo hago el producto cruz de algo con el mismo, me va a dar cero. También, inevitablemente, si lo hago con el mismo, me va a dar cero. Entonces también con cualquier múltiplo del mismo me va a dar cero. Y la dirección de esto se conoce con la regla de la mano derecha. Entonces vamos a ver esto así en la pizarra rápidamente, cómo se ve esta cosa. Entonces es muy simple porque ustedes tienen un vectorcillo aquí. Vamos a usar este A y B. Y tienen el otro vector B. Vean que si ustedes tienen dos vectores, siempre se determina un plano que los contiene. Entonces el producto cruz, uno lo que hace es esto, para saber hacia dónde va. Entonces uno cierra la mano derecha, del primero al segundo, y hacia donde apunta el pulgar es donde apunta el producto cruz. Entonces aquí vamos a ir de A a B porque estamos haciendo A con B. Entonces la cerramos así y apunta hacia arriba. Entonces el producto cruz va a estar apuntando hacia arriba. Entonces perpendicular a este, perpendicular a B. ¿Sí? Ahora, si yo hubiera hecho de B a A, entonces apunta hacia abajo. Uy, perdón. Aquí sería desde aquí, esta sería la flecha si lo hubiéramos hecho así. ¿Sí? De B a ok. Y eso, lo de la regla mano derecha, solamente nos habla de la posición del vector, no de la magnitud. Entonces, elijo acá. Entonces vamos a ver este ejemplo. Entonces aquí está el I. Aquí está el vector J. Y aquí está el vector unitario K. Entonces, ¿quién es el vector I producto cruz con J? Y producto cruz con J sería de I a J. De aquí para allá. Entonces apunta hacia arriba. Entonces este es K. ¿Quién es I con K? De I con K, entonces tendríamos que hacer así. No sé si así. Bueno, desde I hasta acá. Entonces, se cierra así, entonces apunta desde I hasta acá. Entonces apunta hacia allá. ¿Ven? Entonces sería el opuesto de J. Ahora, de J hasta acá, de J a acá, sería el I. ¿Ven? Eso es una practiquita de la regla de la mano derecha. Entonces sigamos. Y ahí lo terminamos. Otra cosa es que el volumen, bueno, tenemos un paralelepípedo. El volumen del paralelepípedo ya sabemos que es el determinante de los tres vectores y también se puede expresar como A por B por C. Y eso se sale muy fácil, esa formulilla de que este va a ser igual a este. ¿Por qué? Porque el volumen siempre es base por altura. La base ya habíamos visto que el área de la base es, si la base es vectores B y C, están determinados por los vectores B y C. Voy a hacer el dibujito así rápidamente para que lo tengan en mente. Entonces, aquí están B y C. Eso determina una cosa así. Y el A está aquí. Entonces, al final lo que tiene es una cajita.
Ese es el paralelepípedo. Ok, entonces base, vamos a hacer base por la altura. Y esto es un C. Y la altura, voy a pasar a la presentación. Entonces sería la base, la variable de la base, ya hemos visto que es esto, la norma del producto cruz de esos dos. Pero la altura sería la componente de A, del vector A, sobre la normal. La normal está aquí, aquí está A, entonces pues, eso va a ser la longitud de la altura. Pero la normal es el producto cruz de con C. Pero vean que para poder hacer eso, la componente tiene que ser unitaria. Entonces, el producto cruz lo divide entre su norma para hacerlo unitario. Entonces, el producto punto de estos dos me va a dar la altura. Entonces, la altura es todo esto. Entonces, si yo multiplico todo esto por esto, se me cancela el B por C en norma y me queda A por esto. Y ya está. Sigamos. Ahora, ¿cómo se hace la ecuación normal de un plano? La ecuación normal de un plano se hace de la siguiente manera. Entonces, tenemos un punto X, Y, Z que está en un plano pi, que pasa por este vector, por este punto. El plano pasa por este punto y tiene normal a eso. Entonces, un punto está en ese plano que pasa por ahí. Y vamos a hacer el dibujo. Entonces, tenemos un plano así. Pasa por un punto P0 y tiene normal al vector n. Entonces, yo sé que un punto está en el plano si el vector de P0 ahí es perpendicular a eso. Entonces, si el vector de P0 a P, producto punto con eso me da 0. ¿Ven? Entonces, pasamos. Entonces, la normal de aquí con esto. Entonces, este vector hacemos la resta, multiplicamos por n y nos va a dar por un lado este y por otro lado nos va a dar esto. Entonces pasamos a esta parte que es un número porque x0, y0, z0 son coordenadas del punto que conocemos. Y obtenemos esta ecuación. Okay. A esta ecuación de esta forma ya la habíamos trabajado antes en un ejemplo al principio. Se le llama ecuación normal del plano. Un ejemplo podría ser, haya la ecuación normal del plano que pasa por 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, vamos a ver si tengo que hacer, ¿qué más? Aquí. Entonces, vamos a hacer ese rápidamente, cómo encontrar la ecuación normal de este plano. Voy a hacerlo aquí a la par. Entonces, el plano, en este caso, pasa por los puntos ABC, A, B, C. Entonces, necesitamos una normal del plano. Entonces, para hacer la normal, podemos hacer esta, de A a B, producto cruz de A a C. Porque vean que esos son puntos del plano, no son vectores del plano. Entonces hacemos esto de aquí. Y hacemos el producto cruz para sacar la normal. Entonces en este caso sería B menos A y C menos A. Y hacemos el producto cruz de esto. Entonces se coloca así. El primero y el segundo. Entonces la primera sería este por este. Segundo sería este por este. Sería menos 1 como menos 1. Y este por este menos 1. Esta es la normal del plano, ¿eh? Entonces, ya con la normal agarramos un P0. El P0 puede ser cualquier punto del plano, ahora sí. Y vamos a agarrar más fácil. Bueno, todos son fáciles, entonces vamos a agarrar este. Entonces, la ecuación normal va a ser X, Y, Z por
la normal igual a la normal por el punto que yo elija. Entonces en este caso me queda x más y más z igual a n es 1, 1, 1 por p daría 1. Y esta sería la ecuación. Voy a pasar a esto. Bueno, ¿cómo se ve ese plano? Bueno, ya, yo creo que ya lo habíamos visto. ¿Cómo se ve ese plano? Voy a ocultar este, ocultar este, ocultar esto y ocultar este y ocultar este. Entonces nuestro plano es x más y más z igual a 1. Ahí se ve nuestro planillo. ¿Bien? Podemos identificar algunos puntos que están en el plano. El punto, hemos dicho el 1, 0, 0, ahí está. El punto 0, 1, 0, ahí está. Y el punto 0, 0, 1, que aquí está también. ¿Bien? Ese es nuestro plano. Aquí está el X rojo, el Y. ¿Okay? Este está nuestro plano. Voy a cambiar a la presentación. También podemos graficar estos dos. Vean que este plano no tiene... Voy a graficar ese. 6X y 3Y. 6X más 3Y igual a ¿qué era? A 6. Entonces, vean que este plano en particular, voy a ocultar este que ya hicimos. Vamos a ponerle otro color. No, voy a quitarlo nada más. Entonces, en este, 6X más 3Y. Entonces, este X, vean que no tiene Z en la ecuación. Pues cuando no tiene Z, es porque es totalmente vertical. Eso es súper importante. Entonces, para graficarlo, basta graficar en el plano XY. Vean que forma una línea. Y ya con eso ya sabemos que se va de forma vertical. Vean cómo es paralela al eje Z. ¿Sí? El otro plano creo que es 6X igual a X. Y es 6X igual a Y. Entonces esto es lo mismo. No aparece Y ni Z. Entonces es paralelo al Y y al Z. Siempre es paralelo a los que no aparecen. Entonces voy a quitar este. Puedo ocultar este. Y vean que es paralelo al Y y al Z. Entonces es paralelo al Y y al Z. Es una constante. X igual 1. ¿Ven? Así se comportan los planos que no tienen una. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el plano y igual 9, y igual 2, bueno, y igual 2, entonces sería un plano que es paralelo al X y paralelo al Z. ¿Eh? Un plano que sería Z igual a 1, sería un plano paralelo al X y al Y. Entonces es paralelo al piso. Ahí está. Vamos a pasar a la presentación. Ahora, una recta. En el caso de una recta, nada más necesitamos un punto que pase por una recta y la dirección de la recta. Se escribe de esta forma. Entonces, un punto está en una recta que pasa por este punto y por este punto. Si solamente si está escrita por esta ecuación vectorial. Esta ecuación lo que dice es que los puntos de la recta son el punto P0 más un múltiplo del vector dirección de P0 a P1. Entonces se escribe así. Vean que el vector P0, P1 tiene estas coordenadas, x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. Multiplicado por t sería así, y con el x y0 sería así. ¿Ok? Eso se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Qué pasa si hubiéramos hecho P1 menos P0?
sea, el vector este fuera diferente, las ecuaciones dan diferente, pero la recta sigue siendo la misma. ¿Ok? Si yo agarro aquí y espejo a t en cada una de las ecuaciones, vean que paso este a restar, x menos x0, paso a dividir esto y así. Lo que nos va a dar son las ecuaciones simétricas de la recta. Vean que aquí a veces puede ser cualquier vector director, eso se le llama vector director a esta pinchito, pero puede ser cualquiera. Eso es muy interesante porque la ecuación de la recta no es única. Ustedes pueden tanto variar el punto que ustedes conocen que está en la recta como el vectorcito que está aquí. Nada más tiene que ser paralelo a la recta. Entonces, con cualquiera de esas combinaciones, da una ecuación diferente. Pero se escribe la misma recta. Vamos a ver qué más. Ajá, casi vamos a terminar. Entonces, vamos a considerar estos dos planos. Vamos a hacer estas dos preguntitas rápidas. Pues tenemos estos dos planos. ¿Cómo hace uno para saber que dos planos se intersecan? Esos dos planos se van a intersecar, efectivamente. Podemos graficarlos para que veamos cómo se comportan. Entonces, el primer plano es este. Y el segundo plano es este. Vean que sí se cortan. Se intersecan o cortan, es lo mismo. Voy a ponerlo de color rojo 1. Entonces ahí está. Entonces, ¿en qué se intersecan? La pregunta es si se cortan y qué es lo que forman cuando se cortan. Bueno, en este caso, se cortan, es obvio. Ahí está. Y vean que voy a hacer el dibujito más para acá. Vean que aquí está, nos están cortando. Vean que el corte es una recta. ¿Ven? Aquí se ve, aquí vamos a ponerlos por aquí. Ahí se ve más clarito. ¿Ven? Ahí. Y la recta ahí aparece. Es esto. ¿Cómo hace uno para saber si los planos se van a cortar? Sin tener que hacer todo el gráfico y todas las cosas. Bueno, la clave es haciendo el producto cruz de las normales. ¿Cuál es la normal de este plano? Nada más agarramos el coeficiente de x, el coeficiente de y, el coeficiente de z. Para este también. Y hacemos el producto cruz. Si ese producto cruz no da 0, se van a cortar. ¿Ok? ¿Cómo encontrar las ecuaciones paramétricas de esta intersección? Como es una recta, entonces podemos encontrar las ecuaciones paramétricas. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer eso en detalle en la pizarra, eso sí. ¿Ok? Entonces, vean cómo hay que encontrar las ecuaciones de... estos son 7. 7z igual a menos 2 y x más 2y. Entonces hay que resolver esto. Entonces una forma de hacerlo es, podemos despejar x en 2 y sustituirlo en 1. Entonces sería x por menos 2, entonces sería 4y menos 6z más 10, que eso es menos 2x, más 3y más 7z igual a menos 2. Y ahora y sería 7y menos 6z y 7z sería una z y aquí sería un 10. Podemos pasarlo acá al otro lado, menos 12. Entonces, ya tenemos z. Entonces z puede ser igual a menos 7y menos 12. Y ya tenemos z. Entonces, si z vale eso, ¿cuánto vale? Volvamos a x. La idea es dejar a todos en términos de la misma variable. Esa es la idea. Entonces,
Eso implica que vamos a ponerla a esta ecuación 3. En 3 sería x igual a menos 2y más 3 veces z. Pero 3z sería menos 21y 12 menos 36 menos 5. Entonces el x no le queda otra que ser menos 23 y menos 37. Uy, no, mentira. Menos 41. ¿Ok? Entonces ahora sí. Entonces x vale menos 23. Ahora lo que hacemos es, disculpe, hacemos. Todo está en términos de y. Entonces ponemos a y como parámetro. Y nos queda, ya. X, ¿cuánto vale? Menos 23. T menos 41. Y. T. Z. Menos 7T. Menos 12. Vean, ahí está la ecuación paramétrica. La normal del plano, nada más las coeficientes de la T. Menos 23, 1, menos 7. Un punto. ¿Cómo hace uno para calcular un punto de la recta? Un punto de la recta, nada más les da un valor a T. Con cualquier valor de T se tiene puntos de la recta. Entonces para T igual 0, puede ser menos 41, 0, menos 12. Así que podemos poner la indicación T igual 0. Eso es un punto de la recta válido. Otro punto, T igual 1. T igual 1 sería menos 23 menos 41, sería menos 64, ¿verdad? Y 7 menos 19. Eso también es un punto de la recta. Es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es calculando la normal y un punto de la recta. Entonces, ese se los dejo a ustedes. Entonces, la normal, pueden calcular la normal. Vean que la normal de esta es menos 2, 3, 7 y la otra es 1, 2, menos 3. Hacen el producto cruz. Y pueden agarrar un punto de la recta. Un punto de la recta es un punto que cumplan los dos ecuaciones al mismo tiempo. Puede ser este puntito que está aquí. Se puede verificar que cumple con estas dos ecuaciones. Este cumple con las dos ecuaciones. Y ya con eso tienen la ecuación paramétrica. Ok. Voy a ir a la presentación. Aquí tienen un punto en la recta también. Entonces, para un punto ahí random de P1, de P1. Y bueno, para completar acá podemos ir a este libro mío de álgebra lineal fundamental en el capítulo 5. Voy a enseñárselos así. Entonces, en el capítulo 5 viene la parte de geometría de vectores. Entonces aquí vienen todo el detalle de los vectores, la suma, las propiedades, las operaciones, la geometría, las proyecciones, el producto cruz, las rectas y los planos, cómo se sacan y algunos ejercicios. ¿Okay? Bastante breve. También pueden ir al libro de Walker y en el anexo 4 donde está también todo explicado con detalle. ¿Okay? Entonces con eso terminamos por esta clase. Entonces, muchas gracias por todo. Hasta luego.